Existen verdades sobre la vida que, por más duras que sean, nunca deberían ser compartilladas con tus hijos. No porque sean secretos oscuros, sino porque ciertas verdades pueden afectar su desarrollo emocional, su independencia y su visión del mundo. Muchos padres creen que deben ser completamente transparentes con sus hijos, contarles todo lo que sienten, piensan y viven. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en cómo esa información puede afectarlos? A veces lo que creemos que es una enseñanza es, en realidad, un peso que colocamos sobre sus hombros, una carga que aún no están preparados para llevar. El estoicismo nos enseña que no todo debe ser dicho, que hay momentos en los que el silencio es una forma de sabiduría y amor. No se trata de ocultar la verdad, sino de elegir con cuidado qué compartir y en qué momento hacerlo. Saber callar es tan importante como saber hablar. En este video, vamos a revelar 7 secretos que, según la filosofía estoica, es mejor no compartir con los hijos. No porque sean vergonzosos, sino porque pueden afectar su crecimiento, su confianza y su capacidad de enfrentar la vida con resiliencia. Y cuando lleguemos al secreto número 5, entenderás por qué este conocimiento puede cambiar tu relación con ellos para siempre. Si quieres aprender más sobre crecimiento personal y la sabiduría estoica, asegúrate de suscribirte al canal Despertar Estoico y activar las notificaciones. Ahora, acompáñame en este viaje hacia una paternidad más consciente y sabia. Había una vez un hombre llamado Ricardo. Padre de 2 hijos, siempre creyó que la mejor forma de criarlos era siendo completamente honesto con ellos. Pensaba que, al compartir cada uno de sus miedos, fracasos y preocupaciones, los estaba preparando para la vida real. Desde pequeños, les hablaba de sus problemas en el trabajo, de sus angustias económicas y de los errores que había cometido en el pasado. Quería que aprendieran con su experiencia, que no cometieran los mismos fallos y que estuvieran listos para cualquier adversidad. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Su hijo mayor, Andrés, empezó a mostrar una inseguridad que antes no tenía. Le costaba tomar decisiones porque siempre recordaba cómo su padre había fracasado en ciertos aspectos de su vida. Su hija menor, Camila, se volvió ansiosa y preocupada por cosas que no le correspondían, cargando sobre sus hombros problemas que ni siquiera comprendía del todo. Ricardo no entendía qué estaba fallando. Él solo estaba siendo sincero, transparente, como pensaba que todo padre debía ser. Hasta que un día, en una conversación con un viejo amigo, escuchó algo que le cambió la perspectiva. Tus hijos no necesitan conocer cada sombra de tu pasado, ni cada temor que enfrentas. Necesitan tu guía, tu ejemplo y tu fortaleza, no tu angustia. Esa frase le quedó grabada. Comenzó a reflexionar sobre cómo los grandes filósofos estoicos, como Marco Aurelio o Epicteto, entendían la importancia del equilibrio entre hablar y callar. Un verdadero mentor no carga a sus discípulos con sus propios problemas, sino que los prepara para que puedan resolver los suyos. Desde entonces, Ricardo cambió su forma de actuar. En lugar de compartir sus temores, les enseñó cómo enfrentarlos. En vez de hablarles de sus fracasos con arrepentimiento, les mostró cómo convertirlos en aprendizajes. Y en lugar de transmitirles angustia sobre el futuro, les enseñó a vivir el presente con determinación y serenidad. El cambio fue notable. Andrés comenzó a confiar más en sí mismo, tomando decisiones sin el miedo constante al error. Camila dejó de preocuparse por asuntos que no estaban en sus manos y aprendió a afrontar los desafíos con una mente más tranquila. A veces el amor se expresa en palabras, otras veces en silencio. Saber qué compartir y qué reservarse es una de las mayores formas de sabiduría. Si hasta aquí esta historia resuena contigo, sigue atento, porque ahora vamos a revelar cuáles son esos 7 secretos que nunca deberías contar a tus hijos y por qué. El miedo es una emoción natural, una respuesta del cuerpo y la mente ante lo desconocido o lo que percibimos como peligro. Como padres, es inevitable sentir miedo por el futuro de nuestros hijos. Miedo a que fracasen, a que sufran, a que el mundo no los trate con justicia. Pero cuando ese miedo se convierte en algo que les transmitimos constantemente, dejamos de protegerlos y comenzamos a limitarlos. El dinero es un tema delicado en muchas familias. Algunos padres hablan abiertamente de sus problemas financieros con sus hijos,
sin darse cuenta del impacto que esto puede tener en su mentalidad. Otros, por el contrario, evitan completamente el tema, dejando que los niños crezcan sin una educación financiera adecuada. Ninguno de estos extremos es beneficioso. Cuando un niño escucha constantemente frases como "no tenemos dinero para nada", "nunca saldremos de las deudas" o "el dinero solo trae problemas", desarrolla una relación negativa con las finanzas. Puede crecer con miedo al futuro, con ansiedad por la estabilidad económica o incluso con una mentalidad de escasez que le impida tomar riesgos en la vida adulta. El estoicismo nos enseña que no debemos ser esclavos de las preocupaciones materiales. Séneca decía: "Pobre no es aquel que tiene poco, sino aquel que necesita infinitamente más". Eso no significa que debamos ocultar la realidad financiera de la familia, sino aprender a comunicarla de manera equilibrada. En lugar de transmitir angustia, podemos enseñar responsabilidad. En lugar de decir "no tenemos dinero para eso", podemos explicar "vamos a administrar bien nuestros recursos para tomar mejores decisiones". Los hijos deben aprender el valor del dinero, pero sin cargar con la ansiedad de los padres. Si queremos que crezcan con una relación sana con las finanzas, debemos guiarlos con el ejemplo. Mostrarles que el dinero es una herramienta y no un fin en sí mismo. Enseñarles a ahorrar, a invertir, a tomar decisiones conscientes. Así, en lugar de crecer con miedo o con una mentalidad de carencia, desarrollarán confianza en su capacidad para gestionar su propio futuro. Las expectativas pueden ser una carga invisible que los hijos llevan sin darse cuenta. Muchos padres proyectan en ellos sus propios sueños, miedos y aspiraciones, esperando que sigan un camino que consideran correcto. Sin embargo, lo que comienza como un deseo bien intencionado puede convertirse en una fuente de ansiedad y frustración para los hijos. Cuando un niño escucha frases como "quiero que seas el mejor", "debes aprovechar las oportunidades que yo no tuve" o "no me decepciones", puede sentir que su valor depende de cumplir con las expectativas de sus padres. En lugar de crecer con confianza en su propio camino, se obsesiona con no fallar, con no defraudar, y cuando inevitablemente se equivoca o elige algo diferente, siente culpa, duda y miedo al rechazo. El estoicismo nos enseña que el apego a las expectativas es una fuente segura de sufrimiento. Epicteto decía: "No pretendas que las cosas sucedan como quieres, más bien, acepta que sucedan como deben". Nuestros hijos no están aquí para cumplir nuestras aspiraciones, sino para descubrir su propio camino. No debemos imponerles lo que creemos que es mejor para ellos, sino guiarlos para que encuentren su propia identidad. En lugar de proyectar nuestros deseos en ellos, debemos enseñarles que lo más importante no es cumplir con un ideal externo, sino esforzarse con integridad y aceptar los resultados con serenidad. Si queremos que sean felices y seguros de sí mismos, debemos liberarles de la carga de nuestras expectativas y darles la confianza para que construyan su propio destino. El pasado es una parte de nuestra historia, pero no define quiénes somos hoy. Muchos padres sienten la necesidad de contar a sus hijos cada detalle de su vida, especialmente los errores que han cometido. Lo hacen con la intención de prevenir que repitan los mismos fallos, pero sin darse cuenta, pueden estar cargándolos con un peso innecesario. Cuando un niño o un joven escucha constantemente sobre las dificultades que sus padres enfrentaron, sobre los errores que cometieron o sobre los momentos difíciles de su vida, puede desarrollar una visión distorsionada. Puede ver a sus padres como figuras frágiles, llenas de arrepentimiento, en lugar de modelos de fortaleza y aprendizaje. También puede sentir que está predestinado a repetir esos errores, como si el pasado de su familia definiera su propio futuro. El estoicismo nos enseña que el pasado no puede cambiarse y que enfocarnos en él solo nos aleja del presente. Marco Aurelio decía: "No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debería ser un buen hombre. Sé uno". En lugar de mirar hacia atrás con culpa o nostalgia, debemos usar el pasado solo como una fuente de aprendizaje y crecimiento. Eso no significa que debamos ocultar nuestra historia, sino saber cómo y cuándo compartirla. En lugar de hablar desde el arrepentimiento, podemos hablar desde la enseñanza. En vez de enfocarnos en lo que salió mal, podemos resaltar cómo evolucionamos y qué aprendimos. Si queremos que nuestros hijos crezcan con confianza en sí mismos, debemos enseñarles que el pasado es solo un capítulo, no el libro entero.
Lo que realmente importa es lo que hacemos en el presente. Los hijos observan más de lo que escuchan. Cuando se trata de relaciones, aprenden no solo de lo que les decimos, sino de lo que ven en nuestra vida. Hablar demasiado sobre nuestras experiencias amorosas, nuestras decepciones o nuestras dificultades en las relaciones puede hacer más daño que bien. Muchos padres creen que al contar sus fracasos sentimentales, están advirtiendo a sus hijos sobre lo que deben evitar. Sin embargo, lo que en realidad pueden estar haciendo es sembrar miedo, desconfianza o expectativas irreales sobre el amor. Si un niño escucha constantemente que el amor siempre trae sufrimiento, que las relaciones son complicadas o que la traición es inevitable, crecerá con una visión distorsionada de lo que significa conectar con otra persona. El estoicismo nos enseña que las relaciones son parte de la vida, pero no deben definirnos ni controlarnos. Séneca decía, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Muchas veces, hablar demasiado sobre nuestras experiencias pasadas es una forma de revivir dolores innecesarios y de transmitirlos a quienes nos rodean. Si queremos que nuestros hijos crezcan con una visión equilibrada del amor, debemos enseñarles con el ejemplo. No es necesario contarles cada detalle de nuestras relaciones pasadas ni nuestras frustraciones. En su lugar, podemos mostrarles con nuestras acciones cómo se construye una relación basada en el respeto, la paciencia y la independencia emocional. El mejor consejo sobre el amor no se da con palabras, sino con la forma en que vivimos nuestras relaciones. Nuestros hijos no necesitan escuchar nuestras quejas o nuestros miedos. Necesitan vernos actuar con madurez, con dignidad y con equilibrio. Así aprenderán que el amor no es una fuente de sufrimiento, sino una oportunidad para crecer y compartir. La muerte es una de las verdades más difíciles de enfrentar, y muchos padres se preguntan cuándo y cómo hablar de ella con sus hijos. Algunos evitan el tema por completo, pensando que así los protegen del miedo o la tristeza. Otros, en cambio, abordan la muerte con demasiada crudeza, generando angustia y ansiedad. Ninguno de estos enfoques es realmente útil. La realidad es que la muerte es inevitable. Todos, en algún momento, perderemos a alguien que amamos, y nuestros hijos también lo harán. La pregunta no es si hablar de la muerte, sino cómo hacerlo. El estoicismo nos enseña que, en lugar de temerla, debemos aceptarla como parte natural de la existencia. Marco Aurelio decía, no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte acecha. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Hablar de la muerte con los hijos no significa llenarlos de miedo, sino prepararlos para que la enfrenten con serenidad. En lugar de dramatizar o evadir el tema, podemos ayudarles a comprender que la vida es valiosa precisamente porque es finita. Enseñarles que cada día cuenta, que cada momento con quienes amamos es un regalo, y que lo más importante no es cuánto tiempo vivimos, sino cómo lo hacemos. Cuando un niño o un joven entiende que la muerte no es algo que deba paralizarlo de miedo, sino una razón para aprovechar cada día con gratitud, está mejor preparado para vivir sin ansiedad. No se trata de ignorar el dolor de la pérdida, sino de aprender a vivir con él sin dejar que nos consuma. Si queremos que nuestros hijos enfrenten la vida con valentía, debemos mostrarles que la muerte no es el fin, sino una parte inevitable del viaje. La felicidad es uno de los conceptos más malinterpretados en la sociedad moderna. Muchos padres, con las mejores intenciones, enseñan a sus hijos que el objetivo de la vida es ser feliz, que deben buscar la felicidad a toda costa. Sin embargo, esta idea puede convertirse en una trampa, porque cuanto más se persigue la felicidad como un fin en sí mismo, más difícil se vuelve alcanzarla. Los estoicos entendían que la felicidad no es el resultado de obtener lo que queremos, sino de aprender a vivir en armonía con lo que ya tenemos. Epicteto decía, no busques que los eventos ocurran como deseas, desea que ocurran como deben, y tu vida será serena. La verdadera paz no viene de acumular placeres o evitar dificultades, sino de encontrar equilibrio en cualquier circunstancia. Cuando un niño crece creyendo que la felicidad es el único propósito de la vida, puede sentirse frustrado cuando las cosas no salen como esperaba. Puede desarrollar una mentalidad en la que el sufrimiento es visto como un fracaso, en lugar de una parte natural del crecimiento.
En lugar de enseñarles a buscar la felicidad en todo momento, es más valioso mostrarles cómo construir una vida con sentido, con propósito y con resiliencia. La felicidad no es un estado permanente, sino un efecto secundario de vivir con intención. En lugar de decirles a nuestros hijos que deben ser felices, podemos enseñarles a ser fuertes, a enfrentar desafíos sin miedo, a encontrar satisfacción en el esfuerzo y a valorar lo que tienen. Cuando aprenden a aceptar la vida con todas sus facetas, descubren que la verdadera felicidad no se busca, sino que surge como consecuencia de vivir con sabiduría y gratitud. La autonomía es uno de los regalos más valiosos que podemos dar a nuestros hijos, pero también es uno de los más difíciles de entregar. Como padres, el instinto nos lleva a proteger, a guiar, a intervenir cuando vemos que pueden cometer errores. Sin embargo, la sobreprotección, lejos de prepararlos para la vida, los debilita. Un hijo que nunca ha tomado decisiones por sí mismo, que nunca ha enfrentado las consecuencias de sus actos, será un adulto inseguro, dependiente y temeroso del mundo. Muchos padres creen que al resolver los problemas de sus hijos, les están facilitando el camino, pero en realidad les están robando la oportunidad de aprender. El estoicismo nos recuerda que el carácter se forja en la adversidad. Séneca decía, ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Si queremos que nuestros hijos sean fuertes, debemos permitirles equivocarse, enfrentarse a sus propias dificultades y encontrar sus propias soluciones. La independencia no significa abandonar, sino confiar. No significa dejar de estar presentes, sino dar el espacio necesario para que aprendan por sí mismos. En lugar de decirles qué hacer en cada momento, podemos guiarlos con preguntas. ¿Qué crees que es lo mejor en esta situación? ¿Cómo podrías resolver esto por tu cuenta? Así, poco a poco, van construyendo confianza en su propio criterio. Un padre que confía en la capacidad de su hijo para tomar decisiones, le transmite la seguridad de que puede enfrentar la vida con éxito. La autonomía no se impone ni se enseña con discursos, se construye a través de la experiencia. Y aunque el deseo de protegerlos siempre estará ahí, el mayor acto de amor es darles la libertad de encontrar su propio camino. Es importante recordar que no todo lo que hemos compartido hasta ahora es fácil de aplicar en la vida diaria. A veces, como padres, sentimos que debemos ser completamente transparentes con nuestros hijos, que debemos protegerlos de todo el sufrimiento que hemos vivido. Pero la realidad es que el silencio y la moderación en lo que compartimos son herramientas poderosas para su crecimiento. Los estoicos nos enseñan que no todo debe ser dicho y que la sabiduría radica en saber cuándo hablar y cuándo callar. Cada uno de los secretos que hemos mencionado tiene un propósito claro: proteger la salud emocional de nuestros hijos y darles las herramientas para enfrentar la vida con fortaleza. En lugar de ver el silencio como una omisión, debemos verlo como una oportunidad para enseñarles por medio del ejemplo. A veces, lo que no decimos tiene un mayor impacto que lo que decimos. Al seguir los principios estoicos de moderación, resiliencia y aceptación, estamos guiando a nuestros hijos para que puedan desarrollar su propio sentido de responsabilidad y sabiduría, sin sobrecargarlos con nuestras preocupaciones o miedos. La verdadera enseñanza no siempre viene de palabras, sino de la forma en que vivimos nuestras vidas, de cómo enfrentamos las dificultades y de cómo les mostramos que el camino hacia el crecimiento personal y emocional requiere momentos de reflexión, silencio y autocomprensión. Al aplicar estos principios, no solo estamos protegiendo a nuestros hijos, sino que también les damos la libertad de aprender por sí mismos, sin las expectativas y miedos que muchas veces nosotros mismos arrastramos. Cuando comprendemos la importancia de lo que compartimos y lo que reservamos para nosotros, nos damos cuenta de que la comunicación con nuestros hijos no se trata solo de hablar, sino de transmitir valores a través de nuestras acciones. Un padre que enfrenta la vida con serenidad enseña más que aquel que advierte sobre cada posible problema. Un padre que demuestra resiliencia en los momentos difíciles inspira más que aquel que se lamenta de los errores del pasado. Cada día tenemos la oportunidad de sembrar en nuestros hijos la confianza en sí mismos y la capacidad de adaptarse al mundo. No necesitamos contarles cada detalle de nuestras preocupaciones para que entiendan que la vida es difícil. No necesitamos advertirles constantemente sobre los peligros para que sean prudentes.
Lo que realmente necesitan es un modelo de autocontrol, de fortaleza y de determinación. El estoicismo nos recuerda que el dominio de nuestras palabras es parte del dominio de nosotros mismos. Hablar menos, pero con más intención. Enseñar más, pero con el ejemplo. Permitir que nuestros hijos descubran sus propias respuestas sin que sientan que deben cargar con nuestras inseguridades. De esta manera, les damos el regalo de la autonomía, del pensamiento crítico y de la capacidad de enfrentar la vida con valentía. A veces, lo más valioso que podemos ofrecer a nuestros hijos no es una advertencia ni una historia de nuestro pasado, sino la confianza en que ellos mismos encontrarán su camino. El amor no siempre se expresa en palabras. Muchas veces, el mayor acto de amor es el espacio para crecer. El mundo en el que nuestros hijos crecerán no será el mismo en el que nosotros nos formamos. Sus desafíos serán distintos, sus oportunidades únicas, y sus fracasos también serán diferentes a los nuestros. Intentar protegerlos de todo o prepararlos para cada obstáculo puede parecer una muestra de amor, pero en realidad muchas veces los privamos de la posibilidad de aprender por sí mismos. Cuando un niño siente que sus padres están constantemente advirtiéndole sobre los peligros de la vida, sobre el dolor, sobre las dificultades, puede desarrollar un miedo innecesario al futuro. En lugar de verlo como un espacio de crecimiento, lo verá como un campo minado en el que cada paso podría ser un error fatal. Pero la realidad es que la vida está hecha de ensayo y error, de momentos buenos y malos, y cada experiencia, por más difícil que sea, contribuye a su maduración. El estoicismo nos recuerda que la verdadera fortaleza se cultiva en la adversidad. No podemos evitar que nuestros hijos sufran decepciones, pero sí podemos enseñarles a afrontarlas con dignidad. No podemos eliminar el fracaso de sus vidas, pero sí podemos mostrarles cómo levantarse y seguir adelante. No podemos prevenir cada dolor, pero sí podemos darles herramientas para no ser consumidos por él. La mayor lección que podemos transmitir no está en lo que decimos, sino en cómo actuamos. Un padre que confía en la capacidad de su hijo para aprender y crecer, le da un regalo invaluable. La seguridad de que, pase lo que pase, tiene dentro de sí la fuerza necesaria para encontrar su propio camino. El control que intentamos ejercer sobre la vida de nuestros hijos muchas veces es una ilusión. Queremos protegerlos del dolor, guiarlos hacia el éxito y evitar que cometan los mismos errores que nosotros. Pero la verdad es que no podemos vivir por ellos. Cada persona tiene su propio proceso, su propio aprendizaje y sus propias caídas. Nuestro papel no es evitarles cada tropiezo, sino asegurarnos de que tengan la fortaleza para levantarse. Un hijo que nunca ha tomado decisiones por sí mismo será un adulto que dudará de cada paso que dé. Un hijo que ha crecido escuchando solo advertencias y preocupaciones aprenderá a temer la vida en lugar de abrazarla con confianza. Un hijo que ha sido protegido de cada dificultad puede encontrarse indefenso cuando llegue el momento de enfrentarse solo al mundo. Los estoicos nos enseñan que el sufrimiento no es el problema, sino nuestra actitud ante él. Si criamos a nuestros hijos con la idea de que la vida debe ser fácil, que deben evitar todo lo que les cause incomodidad, los estamos preparando para la frustración. Pero si, en cambio, les mostramos que cada obstáculo es una oportunidad de crecimiento, que cada error trae consigo una enseñanza y que cada pérdida fortalece el carácter, entonces les damos un regalo mucho más valioso que cualquier protección: la capacidad de enfrentarse a la vida con coraje y sabiduría. No se trata de alejarnos de ellos ni de dejar de guiarlos, sino de entender que el amor también es confianza. Confiar en que son capaces, en que pueden aprender, en que encontrarán su propio camino sin necesidad de que nosotros llevemos cada paso por ellos. Y cuando entiendan eso, descubrirán que la verdadera seguridad no viene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que pueden superarlos. Cada padre quiere lo mejor para sus hijos, pero a veces, sin darse cuenta, el deseo de protegerlos puede convertirse en un obstáculo para su crecimiento. La vida está llena de incertidumbre, y si intentamos eliminar cada dificultad de su camino, les robamos la oportunidad de desarrollar resiliencia. No podemos evitar que sufran, pero podemos enseñarles a no ser dominados por el sufrimiento. Los niños que crecen sintiendo que sus padres solucionarán todos sus problemas
o que les dirán exactamente qué hacer en cada situación, pueden volverse inseguros y dependientes. No aprenden a confiar en su propio juicio ni a encontrar soluciones por sí mismos. En cambio, cuando un hijo entiende que sus padres confían en su capacidad para tomar decisiones, desarrolla autoconfianza y aprende a asumir la responsabilidad de su vida. El estoicismo nos recuerda que la verdadera fortaleza no se encuentra en la comodidad, sino en la capacidad de enfrentar lo inesperado con calma y determinación. Epicteto decía, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. No podemos controlar lo que la vida traerá a nuestros hijos, pero sí podemos enseñarles a responder con valentía y sabiduría. El amor no es controlar, es preparar. No es dictar cada paso, es darles las herramientas para que ellos mismos encuentren su camino. No es evitar que tropiecen, es mostrarles que cada caída es una oportunidad para levantarse más fuertes. Y cuando logramos esto, les damos el regalo más valioso que podemos ofrecer: la confianza en sí mismos para enfrentar el mundo. No existe un manual perfecto para criar a los hijos. Cada uno es diferente, con su propio temperamento, sus propias inquietudes y su manera única de ver el mundo. Como padres, muchas veces sentimos la necesidad de moldearlos según nuestra experiencia, de advertirles sobre cada peligro y de intentar evitarles cualquier tipo de sufrimiento. Pero en ese intento de protegerlos, corremos el riesgo de limitar su crecimiento. El miedo a que cometan errores nos lleva a intervenir demasiado. Queremos que tomen las decisiones correctas, que elijan el mejor camino, que no se enfrenten a los mismos problemas que nosotros enfrentamos. Sin embargo, es en esos errores donde realmente se aprende. La vida no se trata de evitar el fracaso, sino de aprender a lidiar con él sin perder la confianza en uno mismo. Los estoicos entendían que el control es una ilusión. No podemos decidir por nuestros hijos. No podemos vivir sus experiencias ni podemos prevenir cada tropiezo. Marco Aurelio decía, si te perturba algo externo, no es eso lo que te afecta, sino el juicio que tienes sobre ello. En lugar de preocuparnos por lo que pueda pasar, debemos enfocarnos en lo que sí podemos hacer, enseñarles a pensar por sí mismos, a desarrollar fortaleza ante la adversidad y a confiar en su capacidad para superar cualquier desafío. El amor de un padre no se mide por cuántas advertencias da ni por cuántos problemas resuelve, sino por la capacidad de dar seguridad sin controlar, de guiar sin imponer y de estar presente sin asfixiar. Porque al final, la mejor enseñanza que podemos dar a nuestros hijos no es la de seguir nuestros pasos, sino la de encontrar su propio camino con valentía y determinación. Cada palabra, cada gesto, cada decisión que tomamos como padres deja una huella en nuestros hijos, pero no siempre de la manera en que imaginamos. Creemos que hablarles constantemente sobre nuestros temores los hará precavidos, pero puede hacerlos inseguros. Pensamos que contarles sobre nuestros fracasos los evitará, pero puede hacerlos temer equivocarse. Intentamos prepararles para la vida diciéndoles lo que deben hacer, pero la verdadera preparación viene de permitirles descubrirlo por sí mismos. El estoicismo nos recuerda que no podemos controlar todo, ni siquiera la forma en que nuestros hijos interpretarán nuestras palabras. Séneca decía, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Muchas veces, el miedo que sentimos por ellos no es más que una proyección de nuestras propias experiencias y preocupaciones. No es justo cargar a nuestros hijos con esos temores, ni hacerles sentir que el mundo es un lugar hostil, del que deben protegerse constantemente. En lugar de advertencias constantes, podemos ofrecer confianza. En lugar de historias de fracasos, podemos compartir enseñanzas de superación. En lugar de hacerles sentir que su felicidad depende de que sigan nuestras indicaciones, podemos mostrarles que la verdadera satisfacción viene de descubrir quiénes son por sí mismos. Criar hijos no es un acto de control, sino de guía. No es un proceso de moldearlos a nuestra imagen, sino de ayudarlos a desarrollar su propia identidad. No es evitarles cada error, sino estar ahí para que, cuando caigan, sepan que tienen la capacidad de levantarse. Y cuando aprendemos esto, entendemos que la mejor forma de amar a nuestros hijos no es protegiéndolos de la vida, sino preparándolos para vivirla con determinación y sin miedo. La crianza es un acto de equilibrio constante entre el amor y la independencia.
entre la guía y la libertad. Como padres, queremos ser el refugio de nuestros hijos, la voz que los oriente cuando se sientan perdidos, el apoyo inquebrantable en sus momentos de duda. Sin embargo, también debemos ser lo suficientemente sabios para dar un paso atrás y permitirles construir su propio camino. El instinto de protección nos impulsa a advertirles sobre los peligros, a compartir nuestras experiencias como lecciones y a evitar que pasen por el dolor que nosotros hemos vivido. Pero la verdad es que cada generación enfrenta sus propios desafíos, y lo que nos marcó a nosotros no necesariamente será lo que los marque a ellos. No podemos vivir su vida por ellos, ni podemos evitar que cometan errores, porque en cada caída hay un aprendizaje que nadie más puede darles. El estoicismo nos enseña que la paz no viene del control, sino de la aceptación. Marco Aurelio decía, no pierdas el tiempo discutiendo sobre cómo debería ser un buen hombre. Sé uno. En lugar de preocuparnos por cada decisión que toman, debemos asegurarnos de que tengan los principios y la fortaleza para tomar decisiones por sí mismos. En lugar de advertirles sobre cada posible fracaso, podemos enseñarles que el fracaso no es el fin, sino un nuevo comienzo. El amor verdadero no sofoca, no limita, no impone. El amor verdadero confía, permite y da espacio. Y cuando comprendemos esto, dejamos de querer protegerlos de la vida y empezamos a prepararlos para enfrentarla con madurez, con coraje y con la seguridad de que, pase lo que pase, siempre tendrán la capacidad de seguir adelante. A veces, el mayor desafío como padres no es enseñar, sino dejar ir. Criamos a nuestros hijos con la esperanza de que sean fuertes, sabios y capaces de enfrentar el mundo. Pero cuando llega el momento de que tomen sus propias decisiones, sentimos el impulso de intervenir, de guiarlos, de advertirles sobre todo lo que podría salir mal. Sin embargo, la verdadera fortaleza no se impone, se desarrolla en la experiencia. Cada consejo que damos, cada advertencia que compartimos, cada historia de nuestro pasado que les contamos, tiene un impacto en su manera de ver la vida. Pero, ¿realmente los estamos ayudando a ser independientes? ¿O los estamos condicionando a vivir con nuestros miedos, nuestras frustraciones y nuestras expectativas? Un hijo que solo ha aprendido a actuar según lo que sus padres le dicen, nunca descubrirá lo que realmente quiere para sí mismo. El estoicismo nos recuerda que no debemos preocuparnos por aquello que no podemos controlar. Epicteto decía, lo único que realmente poseemos es nuestra propia mente y nuestras propias acciones. No podemos controlar el destino de nuestros hijos, ni sus errores, ni las experiencias que los marcarán. Pero sí podemos ofrecerles una base sólida, principios firmes y la confianza en que, sin importar lo que enfrenten, podrán encontrar la forma de seguir adelante. No es fácil dar un paso atrás y verlos caminar solos, pero es el acto más grande de amor que podemos ofrecerles. Porque el propósito de la crianza no es mantenerlos bajo nuestra protección para siempre, sino darles la seguridad de que, cuando sea el momento de volar, lo harán con fuerza, con claridad y sin miedo al mundo que les espera. El deseo de proteger a nuestros hijos es natural, pero a veces olvidamos que la protección excesiva puede convertirse en una barrera para su crecimiento. Queremos evitarles el sufrimiento, los fracasos y las decepciones, pero en esa sobreprotección les quitamos la oportunidad de desarrollar la fortaleza necesaria para enfrentar la vida por sí mismos. Cada obstáculo que superamos nos hace más fuertes. Cada error nos deja una lección. Cada caída nos enseña a levantarnos. Si eliminamos estas experiencias de la vida de nuestros hijos, les estamos robando la posibilidad de aprender a ser resilientes. En lugar de prepararlos para enfrentar el mundo, los hacemos dependientes de nuestra guía, incapaces de tomar decisiones sin buscar nuestra aprobación o nuestro consejo. El estoicismo nos recuerda que la adversidad es una maestra invaluable. Séneca decía, no nos atrevamos a decir que alguien ha tenido una vida difícil si no ha enfrentado desafíos. La verdadera preparación para la vida no consiste en evitar las dificultades, sino en aprender a enfrentarlas con calma y determinación. Como padres, nuestra labor no es resolverles la vida, sino darles las herramientas para que sepan resolverla por sí mismos. No es evitar que cometan errores, sino enseñarles a asumir la responsabilidad de sus decisiones.
No es hacerles creer que el mundo es fácil, sino mostrarles que, aunque la vida tiene dificultades, ellos tienen dentro de sí la capacidad de superarlas. Cuando entendemos esto, dejamos de preocuparnos tanto por evitar su sufrimiento y comenzamos a confiar en su capacidad para crecer. Porque el mayor acto de amor no es protegerlos de la vida, sino darles la seguridad de que, pase lo que pase, serán lo suficientemente fuertes para enfrentarlo. Cada generación enfrenta sus propios desafíos, sus propias luchas internas y sus propias oportunidades. Lo que vivimos en nuestra juventud no es lo mismo que vivirán nuestros hijos. Y aunque intentemos advertirles sobre los peligros del mundo, su camino será distinto al nuestro. A veces, en nuestro afán de protegerlos, olvidamos que necesitan cometer sus propios errores para aprender, que deben enfrentar dificultades para desarrollar carácter y que la independencia no se enseña con palabras, sino con experiencias. El miedo a que sufran nos lleva a intervenir, a querer salvarlos de cada obstáculo, a guiar cada una de sus decisiones. Pero ¿cómo aprenderán a confiar en sí mismos si nunca les damos la oportunidad de elegir y enfrentar las consecuencias? ¿Cómo podrán descubrir su propia fortaleza si siempre estamos ahí para amortiguar sus caídas? La sobreprotección, aunque parezca un acto de amor, puede convertirse en una prisión invisible que les impide crecer. Los estoicos comprendían que el control absoluto es una ilusión. Epicteto decía, no intentes que las cosas sucedan como tú quieres. Mejor, acepta que sucedan como deben. Nuestros hijos no están aquí para vivir nuestra vida ni para repetir nuestra historia. Están aquí para escribir la suya, con sus propias decisiones, aciertos y errores. No debemos ver sus fracasos como señales de que hemos fallado como padres, sino como oportunidades de crecimiento para ellos. Criar no es sujetar, es soltar. Es confiar en que les hemos dado lo suficiente para que, cuando llegue el momento, sean capaces de enfrentar el mundo sin miedo. Es saber que la mejor manera de prepararlos para la vida no es evitarles el dolor, sino darles la certeza de que son lo suficientemente fuertes para superarlo. El amor de un padre no se mide por la cantidad de advertencias que da, ni por las veces que evita que su hijo cometa un error. Se mide por la confianza que deposita en su capacidad para aprender, por el espacio que le da para descubrir quién es y por la seguridad de saber que pase lo que pase, siempre tendrá dentro de sí la fuerza para seguir adelante. El miedo nos hace pensar que la mejor forma de proteger a nuestros hijos es previniéndolos de cada peligro, guiándolos en cada paso y asegurándonos de que tomen siempre la mejor decisión. Pero la realidad es que no podemos controlar su destino, ni eliminar cada obstáculo de su camino. Podemos advertirles sobre los peligros, pero no podemos evitar que los enfrenten. Podemos contarles nuestras experiencias, pero no podemos impedir que cometan sus propios errores. El estoicismo nos enseña que la vida no es lo que sucede, sino cómo respondemos a ello. Marco Aurelio decía, no podemos elegir nuestras circunstancias, pero podemos elegir cómo reaccionamos ante ellas. Nuestros hijos no necesitan una vida sin dificultades. Necesitan herramientas para enfrentarlas. No necesitan que pensemos por ellos. Necesitan desarrollar su propio criterio. No necesitan que les resolvamos cada problema. Necesitan aprender a encontrar soluciones. Cuando soltamos el miedo y confiamos en su proceso, les damos la mayor prueba de amor. La oportunidad de ser ellos mismos, de caer y levantarse, de aprender y crecer. Porque al final, lo que realmente importa no es evitarles el dolor de la vida, sino asegurarnos de que tengan la fortaleza para vivirla con valentía y sin temor. Muchas veces, el instinto de proteger a nuestros hijos puede cegarnos a la verdadera naturaleza de la vida. Como padres, deseamos que nunca sufran, que eviten los errores que cometimos y que no enfrenten las dificultades que nosotros hemos atravesado. Pero, al intentar protegerlos de todo eso, podemos estar limitando su crecimiento y su capacidad para enfrentar el mundo por sí mismos. El amor no se trata de evitarles las caídas, sino de enseñarles a levantarse después de ellas. No se trata de prevenirles cada decepción, sino de mostrarles cómo afrontarlas con dignidad. Los estoicos creían que el sufrimiento es parte inevitable de la vida, pero lo que realmente importa es cómo elegimos enfrentarlo. Séneca decía, la adversidad es un maestro que enseña lo que la prosperidad no puede. Al no permitirles experimentar el dolor o el fracaso,
no les estamos haciendo un favor. Estamos evitando que aprendan lecciones fundamentales sobre la vida, sobre la resiliencia, la fortaleza y el valor de continuar adelante a pesar de las dificultades. De nada sirve darles un mundo perfecto y libre de problemas si no les hemos dado la capacidad de enfrentarse a lo que el futuro les tiene preparado. Por lo tanto, cuando decidimos soltar, cuando dejamos que nuestros hijos enfrenten sus propios desafíos, estamos dándoles el mejor regalo que un padre puede ofrecer: la oportunidad de aprender a ser fuertes por sí mismos. Y aunque puede ser doloroso verlos luchar, debemos recordar que es precisamente en esos momentos donde se forja el carácter. Lo que ellos aprenden a través de la lucha los hace más capaces, más sabios y más preparados para vivir una vida plena. La vida no está exenta de desafíos, y aunque quisiéramos que nuestros hijos tuviesen un camino sin obstáculos, la realidad es que los retos son una parte esencial del proceso de crecimiento. Intentar evitarles cualquier sufrimiento, aunque bien intencionado, puede generar una falsa sensación de seguridad. El sufrimiento, en todas sus formas, nos enseña lecciones valiosas. Nos permite descubrir nuestra propia fortaleza, nos empuja a adaptarnos y, lo más importante, nos enseña a ser resilientes. Como padres, debemos entender que no podemos eliminar las dificultades de sus vidas, pero sí podemos prepararlos para enfrentarlas. No se trata de ser omnipresentes ni de controlar cada uno de sus pasos, sino de ser una guía para que sepan cómo reaccionar ante las adversidades. Si siempre estamos allí para arreglar las cosas, les estamos impidiendo aprender cómo resolverlas por sí mismos. El estoicismo nos enseña que el control sobre los eventos externos es limitado, pero sí podemos controlar cómo respondemos ante ellos. Los estoicos sabían que las dificultades no son algo que debemos temer, sino algo con lo que debemos aprender a convivir y a enfrentarnos con una mente tranquila y serena. Marco Aurelio decía: la felicidad depende de ti, de cómo eliges ver la vida. Cuando ayudamos a nuestros hijos a comprender que el sufrimiento no es el fin, sino una parte natural de la vida, les damos una herramienta poderosa para enfrentar el futuro con confianza. Les enseñamos que no deben temer al dolor o a la frustración, sino que deben verlos como oportunidades para crecer. Y en ese proceso de aprendizaje, lo que realmente les estamos dando es una habilidad invaluable: la capacidad de vivir con serenidad, independientemente de lo que la vida les depare. Es fundamental recordar que cada error y cada fracaso es una oportunidad de aprendizaje. Como padres, a veces tenemos miedo de que nuestros hijos sufran las mismas frustraciones que nosotros experimentamos, pero en realidad, esos momentos son los que los fortalecen. La vida no siempre será justa ni fácil, pero si los preparamos para enfrentar los altibajos con una mentalidad estoica, estarán mejor equipados para navegar por cualquier circunstancia. Los estoicos nos enseñan a aceptar lo que no podemos cambiar, a enfocarnos en lo que está dentro de nuestro control y a tomar responsabilidad de nuestras reacciones. No podemos impedir que nuestros hijos experimenten frustraciones, pero sí podemos ayudarles a que las enfrenten con calma y sabiduría. La clave está en cómo les enseñamos a manejar esas situaciones. Si nos centramos solo en evitarles el sufrimiento, les estaremos quitando la oportunidad de desarrollar habilidades emocionales esenciales. Además, el sufrimiento no siempre tiene que ser algo negativo. A través de las dificultades, nuestros hijos pueden aprender la importancia de la paciencia, de la perseverancia y de la gratitud. Estos son los valores que les permitirán adaptarse a la vida de manera más efectiva, sin dejarse vencer por las adversidades. Si vemos cada desafío como una oportunidad para que crezcan, ellos también aprenderán a hacer lo mismo. Como padres, la mejor manera de proteger a nuestros hijos no es rescatándolos de cada problema, sino dándoles las herramientas para que puedan enfrentarlos con confianza. Les estamos enseñando que no son víctimas de las circunstancias, sino que tienen el poder de influir en cómo reaccionan ante ellas. En ese proceso, aprenderán a vivir una vida más plena, más resiliente y más sabrosa, porque habrán aprendido a abrazar tanto los buenos como los malos momentos.